De cara a este artículo 2, le vuelvo a formular la pregunta. ¿Sirvió o no este Consejo de Ministros extraordinario para flexibilizar, cambiar, allanar o generar un marco normativo diferente cuando la ley decía que era a mano alzada y no por precio unitario? Al invitado, señora Presidenta. Señora Presidenta, si fuera tan amable, ¿de qué fecha, podría decirle a la congresista, de qué fecha es el decreto de urgencia que ha leído, por favor, para abundar en una respuesta adecuada? Congresista Aramayo. Febrero del año 2009, Presidenta, y lo que tengo, entre otras cosas, es el memorándum firmado por su sector de fecha 24 de febrero del año 2009. El decreto de urgencia de 28 de febrero del 2009. Publicado. Publicado. Ok. Este dispositivo es un dispositivo que va marcando ya el procedimiento que vamos a seguir más adelante. Pero, repito, la pregunta se originaron con respecto a la aprobación del DU en el Consejo de Ministros del 19 de febrero. La respuesta que ratifico es que ese decreto de urgencia fue para establecer un convenio con el municipio de Lima, que entonces todavía tenía el ámbito del tren eléctrico. Para precisar las fechas y ayudar a la línea del tiempo de la comisión, recién pasa el tren en el mes de junio del año 2009 al ámbito del Ministerio de Transportes. Junio del 2009. Y pasa, señora Presidenta, por su intermedio de la señora congresista, porque conversando ya para desarrollar la tarea con el municipio de Lima, acordamos que el municipio de Lima no podía desarrollar ese proceso por sí solo. Ya le había encargado, señora Presidenta, a través de Proinversión, un concurso que quedó fallido, ¿no? Eso se puede verificar. Por lo tanto, se acordó que el tren, por el interés público, pase al Ministerio, al Ejecutivo, al Ministerio de Transportes, para poder desarrollarlo como corresponde. Y así fue. Esa es la historia, pero queda aclarado, espero, señora Presidenta, que el 19 de febrero no ocurrió nada de lo que estamos hablando, ocurrió después, y como consecuencia una serie de procesos que tienen una explicación. A ver, trato de explicarlo, señora Presidenta. El 19 de febrero hubo un Consejo de Ministros extraordinario en la noche, y ese Consejo de Ministros aprobó un decreto de urgencia que establece facultades para que se haga un convenio con el municipio de Lima. Ese es el objetivo del Consejo, un solo artículo, un solo dispositivo, nada más. Sí, ahí estamos hablando del proyecto de decreto de urgencia 032-2009, que fue presentado por el ministro, por usted, para encargar al MTC la ejecución de obras del tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima. La particularidad de este DU es que permitirían mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con recursos privados. Lo cual no solo permite, o lo cual permite que el Estado no use sus recursos. Sin embargo, 10 días después o 9 días después, el 28 de febrero, se publica el decreto de urgencia 032-2009 con un procedimiento especial, concurso-oferta, bajo el sistema de precios unitarios, pero el tema ahí es el siguiente, que es ya con recursos del Estado. Fuera de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Eso es lo que nosotros, con la congresista, está tratando de explicarle, y yo no sé si usted tiene una explicación que dar con respecto a este cambio de el proyecto que usted acaba de describir, que fue por un solo tema, en la noche del 19 de febrero, se habló de recursos privados. ¿Cómo es que 9 días después termina siendo publicado este decreto de urgencia con recursos públicos? Bueno, el dispositivo que es el que es vigente es el que sale publicado. Y la razón por qué sale publicado en esa fecha tendrá que explicarlo el secretario del Consejo de Ministros. Ahora voy a explicar el tema. Sí, lo que pasa es que, y esto ya lo están reclamando 2 congresistas que están formulando preguntas, es que quisiéramos que por favor acote sus respuestas a las preguntas formuladas. De lo contrario, nos vamos a pasar muchas horas aquí. Congresista, voy a seguir su indicación, voy a hacer todo el esfuerzo, aunque
compréndame por favor, es un tema en muchos aspectos técnicos y tengo que explicarlo para también tenga la comisión elementos de juicio adecuados. En tanto sea pertinente, por supuesto que sí. Claro que sí. Me permite, bueno, una obra pública puede ser desarrollada con recursos privados solamente si está en el ámbito de la concesión, de una concesión, ¿verdad? Recordará la señora presidenta que hace unos momentos dije que se había tomado la decisión de hacer 2 concursos. Un concurso por obra pública para la construcción, equipamiento y mejoramiento de los trenes existentes y otro concurso por concesión para operación y mantenimiento, ¿verdad? Entonces, por intermedio de la presidenta, la pregunta concreta que me hace la señora congresista referido a la modalidad del concurso oferta a precios unitarios en relación a la modalidad alzada, si me permite se la puedo contestar. Esa es la pregunta concreta que me ha hecho. Por favor responda y luego responde en todo caso este cambio de recursos privados a recursos públicos, porque el acuerdo que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima es, acá está, acordó primero, segundo, aprobar la celebración del convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo texto forma parte, y todo esto era para hacer una concesión. Correcto, señora presidenta. El acuerdo primero, encargar a Proinversión que estructure un nuevo esquema de concesión que permita la continuación del proceso de promoción de la inversión del proyecto especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao en los tramos de la línea 1 Villa El Salvador, Avenida Grau. Así que efectivamente, usted tiene razón, técnicamente se trata de una concesión. Sí. Por eso se hablaba de recursos privados. Permítame responder y estoy seguro que ahora va a quedar aclarado. Hay 2 tiempos aquí que hay que ubicar. Y son simultáneos, pero son 2 tiempos de 2 instituciones. El municipio de Lima tenía el tren a su cargo, pero teniendo el tren a su cargo, había visto imposibilitadas la tarea de desarrollar el proyecto. Tan cierto es esto, señora presidenta, que se hizo un concurso en Proinversión buscando recursos privados y no hubo ¿cómo se dice? Postores. Quedó desierto. Ese es el tema al que se está refiriendo el propio municipio. Ok, muy bien, el municipio quiere que el ministerio lo ayude para desarrollar técnicamente un proyecto y quiere que sea concesionario, perfecto. Pero ahora, por eso respondí hace un momento, siguen las conversaciones con el municipio, ¿no? Y empezamos a mirar los riesgos que habían generado que no hayan postores. Por ejemplo, uno de los riesgos más importantes tiene que ver con el hecho de que una obra, cuando se esté implementando, tiene que tener todo el proceso de expropiaciones, todo el proceso de superación de las dificultades, y obviamente el municipio no era el único actor que tenía que resolver eso. Una empresa privada mira eso y dice, ¿cuál es mi riesgo de que los tiempos no se cumplan? Y dice, no me presento porque no voy a poder hacer la tarea. Entonces, en esas conversaciones, se sigue conversando con el municipio, ya hay una autorización para apoyarlo, pero el municipio encuentra que no lo va a hacer. ¿Me entiende? Que no lo va a hacer. O sea, el municipio decide, ok, que lo haga mejor el gobierno nacional. Y eso es público, está en el acuerdo del pleno del municipio correspondiente. Muy bien, sigo en la explicación, lo que es necesaria para poder aclararlo. Y entonces ahí el Estado, a través del ministerio, decide hacer 2 concursos. Uno por obra pública, ya no hay recursos privados ahí, y otro por concesión, donde sí hay recursos privados. El concurso por concesión funcionó y lo ganó Ferrovías Argentinas, que es el actual operador junto con Graña y Montero del tren Línea 1. Y eso lo ha hecho con recursos privados, esos recursos se están repagando con parte de la tarifa y con un subsidio que da el Estado. El otro concurso, que es materia de la investigación de ustedes, tiene que ver... Todo es materia de la investigación nuestra, señor Cornejo, por favor deje de hacer esa separación. Todo el proceso del proyecto es materia de investigación nuestra, se lo he pedido antes. Presidenta. No es solamente esta parte que usted refiere, que es materia de su investigación. No, señor, lo anterior también. Está bien, presidenta. Es una forma coloquial de decir para explicarlo, pero... Sí, pero
a que no divida el objeto de la investigación de esta comisión. Perfecto, muy bien, está bien. Entonces, no voy a volver a repetirlo para que no se genere ese malentendido, pero quisiera seguir explicando para poder lograr llegar a la conclusión. Entonces, la parte del concurso de la construcción, equipamiento y mejoramiento de los trenes existentes, no de los nuevos, quedó por obra pública, recursos públicos, y allí viene la modalidad de concurso oferta a precios unitarios que se elige. Si me permite, puedo contestar, porque no había contestado esa parte. Contéstele. Gracias. Entonces, señora presidenta, por su intermedio a la señora congresista, antes de ese decreto de urgencia, la modalidad que la ley establecía para obra pública era con concurso oferta, quiere decir que se hace simultáneamente los estudios y la obra, concurso oferta, a suma alzada. Eso decía la ley. El decreto de urgencia lo pasa a precios unitarios. Permítame explicarle por intermedio de la presidencia por qué lo hacemos. Señora presidenta, no hay obra de la actividad privada que se haga a suma alzada. La privada. Todos los privados hacen obra, concurso oferta, a precios unitarios. ¿Por qué? Porque es el sistema más transparente y es el que permite avanzar más rápidamente. Como nosotros en esta obra compleja teníamos la necesidad de desarrollarla en medio de una ciudad que no se paró, y esa era la complejidad, y en un tiempo que es obvio quería que fuera el tiempo político, que era el periodo del gobierno que quedaban, cerca de 2 años, entonces evaluamos la posibilidad de hacer el concurso oferta a precios unitarios, que repito, existe como modalidad en el país, en la actividad privada, antes de este decreto de urgencia. Este dispositivo, señora presidenta, por su intermedio, señora congresista, es el mejor sistema, es el más transparente. Y si me permite, le pido autorización, le explico por qué. No, es suficiente, okay, gracias. Bueno. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Vamos a puntualizar cuál es nuestro interés en las preguntas formuladas. Tenemos el acta de sesión del Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero del año 2009. Del acta de esa sesión de Consejo de Ministros se aprueba el proyecto del dispositivo legal por unanimidad. Vale decir que quienes votan son los ministros que asisten a la sesión del Consejo de Ministros. De esta, señora presidenta, se tiene un proyecto de decreto de urgencia presentado por el Ministerio de Transportes, cuyo invitado era titular del pliego. Ese proyecto de decreto de urgencia tiene un tenor diferente al que después es aprobado, y eso es materia de investigación. Lo que se aprueba en el Consejo de Ministros es un proyecto que tiene un memorándum y que tiene un informe, y que tiene además, se traslada por un asesor legal y por el director general del sector, la oficina jurídica, y que es totalmente diferente al que después es publicado, y que yo minutos antes he dado lectura en el artículo 2, donde se habla de la diferencia de precios unitarios. No estamos debatiendo si era lo mejor técnicamente, que si es utilizado o no. Lo que interesa y trasciende para conocimiento de esta comisión es cómo algo que fue aprobado con un acta en el Consejo de Ministros, que tenía toda la formalidad del caso, después se publica, y que tiene además una amplia exposición de motivos, se publica una cosa totalmente diferente, donde hay participación de recursos estatales. ¿Qué motiva la variación entre una cosa y la segunda? Le pido una respuesta concreta a través suyo, señora presidenta. Señora presidenta, voy a contestar puntualmente. El dispositivo que salió publicado el 28 de febrero es el dispositivo válido. Es el dispositivo válido, pero el cuestionamiento que se está haciendo acá es que del proyecto a la publicación hay una diferencia en el primero al último, de que el primero estaba planteado con recursos públicos, privados, y termina publicándose con recursos públicos.
Cualquier cuestión relativa al dispositivo durante el Consejo de Ministros tiene que ser explicado por la Secretaría del Consejo de Ministros. Yo estoy tratando de explicar ex post lo que significa el sistema, pero la pregunta puntual requiere una respuesta puntual. No. Quiero hacer constar de que el invitado no está contestando la pregunta respecto a que cómo un acuerdo del acta de Consejo de Ministros resulta siendo variada. Que nos responda el invitado de manera expresa si hay un acuerdo posterior, una línea de comunicación que provenga del presidente de la República, del secretario general o de alguien cambiando el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero del año 2009. Respuesta puntual. El ministro de Transportes no puede alterar un acta ni puede variar lo que se discute en el Consejo. Es la Secretaría del Consejo que tendría que explicar puntualmente la pregunta para poder responder. Es usted, en todo caso, en su momento como titular del pliego, quien presentó el proyecto, quien debió haber presentado la exposición de motivos en la sesión de esa noche que usted recuerda muy bien porque la ha descrito, hubo un único punto, el decreto de urgencia. Este proyecto, sin embargo, cuando nosotros vemos los informes sustentatorios, el informe 454, la exposición de motivos, el informe 065 y el informe 046, colegimos que estos fueron recién elaborados el 24 de febrero, es decir, con posterioridad al proyecto que usted, como titular del pliego, presentó en este Consejo de Ministros la noche del 19 de febrero. Y estos, obviamente, para alguien como usted, con la experiencia que tiene y además con la didáctica que maneja para explicar los actos, creo que podría perfectamente clarificar qué pasó entre el 19 de febrero y el 28 de febrero, fecha en la cual usted presenta su proyecto y en la cual es publicado el proyecto generado en su despacho. Trataba de explicarla, pero hace un momento, pero... Usted quiere hacer una explicación de los beneficios del trabajo con precios unitarios y eso es irrelevante para esta comisión, porque realmente la parte técnica, es más, usted incluso está afirmando que el concurso oferta a suma alzada no es lo que se estima, lo que se usa, y eso está especificado en la Ley de Contrataciones del Estado. Es así, sí. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Lo que está el invitado pretendiendo hacer es que nosotros le preguntemos al secretario técnico del Consejo de Ministros respecto a un tema que es de personalísima responsabilidad, porque debo acotar algo, Presidenta. Quien firma el decreto de urgencia 032-2009, publicado en el Diario Oficial El Peruano el sábado 28 de febrero del año 2009, es el titular del sector que para el caso es nuestro invitado. Cuando revisamos el artículo 2, y oh maravilla, cambia lo que tiene que ver, lo referido a la Ley de Contrataciones del Estado, y cambia la modalidad, encontramos nosotros la firma de Alan García Pérez como presidente, y aún decimos Luis Carranza y Enrique Cornejo Ramírez. ¿Por qué tendríamos que preguntarle al secretario técnico del Consejo de Ministros por qué cambia un acuerdo que tenemos en autos? La pregunta es, ¿qué hizo cambiar a un presupuesto estrictamente privado respecto a uno estatal? Si tiene o no la respuesta, si conoce como segunda pregunta el reglamento de ley de contrataciones del Estado, que en el artículo 41, numeral 2 dice, concurso oferta. Si el postor debe ofertar la elaboración del expediente técnico de ejecución de la obra y de ser el caso el terreno, esta modalidad solo podrá aplicarse por la ejecución de obra que se convoque bajo el sistema de suma alzada. Acá no hay precio unitario, Presidenta, si puede respondernos el invitado. Hay algo más que quisiera añadir, señor Cornejo, lo tiene usted en el cuadro que se le ha alcanzado, es que estos cambios en el proyecto de decreto de urgencia a el decreto de urgencia que finalmente es publicado, tuvieron en el intermedio algunos hechos sobre el cual se le acaba de preguntar. Por ejemplo, la visita el 23 de febrero del 2009 del señor José Graña Miró Quesada a el despacho presidencial. Así figura en la agenda de visitantes de Palacio de Gobierno. Aparece una visita al señor Luis Nava. Sin embargo, el señor José Graña Miró Quesada, ante esta comisión, ha dicho que figuraba el nombre de Luis Nava, pero que sin embargo las visitas eran al expresidente Alan García Pérez. Entonces, siendo que usted ha presentado el proyecto y usted ha suscrito la publicación del mismo, y hay una diferencia
significativa entre el proyecto que usted presentó, sin exposición de motivos, sin otros informes, porque esos se presentaron posteriormente al proyecto que usted sustentó o debe haber sustentado, y la publicación, es esto lo que nosotros quisiéramos que explique ante esta comisión? Bueno, yo puedo explicar lo que yo sé, señora presidenta. Y mi responsabilidad, efectivamente, como titular del sector, era sustentar por qué estábamos llevando ese proyecto al Consejo. Pero un decreto llega, prevenido de sus documentos, obviamente, pero hay un debate en el Consejo de Ministros. Yo estaba tratando de explicar que en el debate qué es lo que se produce con respecto a los dos tipos de concursos que son públicos, así ocurrió. Ahora, si hay diferencias entre el acta y la fecha, no me corresponde a mí decirlo. No sé si ocurrieron, y si ocurrieron, corresponde a otras personas decirlo. No hay diferencias entre el acta y la fecha, nuevamente, señor Cornejo. Hay una diferencia entre el proyecto que usted supuestamente, ahora ya nos hace decir eso, presentó y sustentó, porque usted ha firmado en esta acta de sesión del Consejo de Ministros del día 19 de febrero, usted la ha suscrito, y el decreto de urgencia que finalmente es publicado. No es una diferencia de redacción intrascendente, es una diferencia sustancial en tanto cambia de recursos privados a recursos públicos. Eso es el punto, materia de la necesidad de que usted aclare. Y yo me ratifico como ministro de Transporte y encargado del tema que la mejor opción era tener recursos públicos, porque con recursos privados solo iba a haber concursos fallidos, como ocurrió ya en una oportunidad con el municipio de Lima. Esa era mi responsabilidad, me ratifico en eso. Es más, señora presidenta, si me permite, si tuviera que hacer nuevamente una obra similar, la haría por concurso, oferta a precios unitarios, con recursos públicos, porque estas obras requieren hacerse de esa manera. Correcto, entonces usted presentó un proyecto equivocado. No. Porque el proyecto que usted presenta habla de recursos públicos. Señora presidenta, con el mayor respeto, no se trata de que sea equivocado o no. Uno lleva una propuesta para hacer una concesión, se produce una discusión y se encuentra que la mejor manera es dividirlo en dos. Una parte en concesión y una parte en obra pública. No hay ningún error ahí. Hay una mejora para superar las dificultades que habían impedido que el proyecto se desarrolle. Hasta ahí mi responsabilidad y mi respuesta. Congresista Aramay. Muchas gracias, presidenta. Entonces estamos avanzando. Cambió. El decreto de urgencia, el 032, cambió. Porque de lo que se expone, estamos entrampados... ¿Me permite una interrupción? No, permítame usted concluir, estoy en el uso de la palabra. Estamos entrampados en lo siguiente. Tenemos un Consejo de Ministros extraordinario que produce un acta. En esa acta se acuerda y votan los ministros convocados para que bajo una modalidad se dé respaldo técnico a la Municipalidad Metropolitana de Lima. De pronto, el decreto de urgencia cambia, el publicado, por una modalidad no solamente ilegal, porque está al margen de lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 41, numeral 2, dice concurso de oferta. El postor debe ofertar la elaboración, y lo he leído antes, bajo el sistema de suma alzada. Usted ha ampliado en los beneficios técnicos. El tema está que usted es responsable y no le podría transferir bajo ningún criterio la responsabilidad del secretario técnico. Es más, podríamos decir, presidenta, de que este decreto de urgencia es nulo, porque no tiene referendo que corresponde al ministro del sector, y para eso me baso en el artículo 120 del capítulo 5 de la Constitución Política del Estado, que dice Consejo de Ministros. Son uno de los actos del presidente de la República que carecen de referendación ministerial. Hoy nuestro invitado no sabe explicarnos en qué momento un decreto de urgencia 032 cambia de modalidad, nada más significativo. Y sino que diga en qué momento es que cambia de una modalidad respecto a la otra. Gracias, presidente. Señor Cornejo. Señora presidenta, yo no estoy de acuerdo con el mayor respeto con lo que se señaló, y voy a contestar. Antes de que conteste, le voy a leer el acta del día 19 de febrero. Orden del día: al inicio de la sesión, previo análisis y deliberación, se aprobó el siguiente proyecto de dispositivo legal.
por unanimidad. 1. Proyecto del decreto de urgencia presentado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, mediante el cual se encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la extensión de la línea 1 del proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. El presente proyecto sigue en líneas, avalado en la parte técnica por la empresa Latin Pacific, banca de inversión. De esta forma, el referido proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con recursos privados, lo cual no solo permite que el Estado no utilice sus recursos, sino que además genere un beneficio al mismo, puesto que las mejoras en el ordenamiento del tránsito harán posible que se cuente con una ciudad ordenada, lo que redunda en el bienestar general. Esto, señor, es suscrito por usted y obviamente por los demás miembros del Consejo de Ministros. ¿Respondo? Correcto. Muy bien. Todos los ministros somos responsables de lo que firmamos. Y si hay un acta del Consejo de Ministros, un acuerdo del Consejo de Ministros o un dispositivo que está con nuestra firma, somos responsables. Eso no queda ninguna duda. Pero de allí al tema de que el proyecto original no pueda ser discutido, ampliado, mejorado, hay una gran diferencia. Es que no existe registro de que eso se haya discutido o mejorado en ningún momento. Señora Presidenta, usted me está preguntando a mí. Yo le respondo por lo que puedo responder. Pero si usted me pregunta si hubo una diferencia entre el momento del acta y el momento del dispositivo, no puedo responderle porque yo no tengo respuesta para eso. Yo le respondo lo que se discutió y lo que finalmente se hizo, que es lo relativo al decreto de urgencia 032-2009 publicado y que usted también ha leído. De manera que me ratifico en eso. Y en relación al tema... ¿En qué se ratifica? Para que quede constancia, ¿en qué se ratifica? Me ratifico en que el Ministerio de Transportes presentó un proyecto de urgencia para apoyar al municipio. El municipio es el Latin Pacific que usted menciona, señora Presidenta, era la empresa que estaba soportando el proyecto ante Proinversión privado de concesión que falló, ya había fallado. El municipio seguramente estaba intentando seguir ese proceso. Entonces, ante la necesidad de tomar una decisión para que el proyecto se vuelva viable, se toma la decisión de dividir el proyecto en dos. Una parte concesión con recursos privados, la parte de la operación y el mantenimiento, y otra parte por obra pública, la parte de construcción, equipamiento y puesta en valor de los trenes existentes. No hay nada ilegal. Es más, el hecho de que, lo digo así, señora Presidenta, si me permite, porque la señora congresista Aramayo ha mencionado que es ilegal o sería ilegal porque la ley habla del concurso oferta suma alzada. Precisamente el decreto de urgencia que tiene validez de ley, que se aprueba con los apremios de un decreto de urgencia con los 5 componentes que un decreto de urgencia plantea, que tiene el apoyo del Ministerio de Justicia, que es firmante del Consejo de Ministros, que luego viene este Congreso y no es discutido, y por lo tanto es plenamente legal. Decreto de urgencia permite que en este caso esa modalidad sea la de concurso, oferta a precios unitarios. Es perfectamente legal. Para eso es decreto de urgencia, no es decreto supremo. Y entonces, dada esa circunstancia, yo me ratifico en que es la mejor opción que pudimos tomar, dadas las circunstancias. Todo detalle interno no lo puedo explicar porque yo no trabajaba en Palacio de Gobierno. Congresista Aramayo. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a exhortar a que nuestro invitado recuerde sus respuestas anteriores. En la primera parte del pliego interrogatorio yo le formulé la pregunta: ¿qué urgencia había para la sesión del Consejo de Ministros? Y me dijo, no había ninguna urgencia. Presidenta, es un decreto de urgencia. Primera pregunta que le formulé empezando el pliego interrogatorio. Segunda pregunta que le dije, se generó un marco normativo diferente, sui generis, especial, se flexibilizó. El invitado respondió, no. No ha pasado una hora, Presidenta, y ahora tenemos un nuevo marco normativo, que dice él, es de pleno vigor, me refiero al invitado, porque el Congreso de aquella fecha no lo observó y siguió todos los procedimientos de ley. Más tarde, nuestro invitado, a la pregunta de por qué cambió, se dice que, responde el invitado, dice que se buscó lo mejor, y puede ser cierto.
¿Dónde está el acta, el acuerdo, el memorando, la nota que autoriza al Consejo de Ministros optimizar, mejorar? Si teníamos un proyecto de decreto de urgencia, ¿dónde consta que lo que hoy nos relata el invitado es cierto?